¿Qué tal, gente? Bienvenidos. Hoy vamos a explorar una vulnerabilidad crítica en el protocolo FTP, uno de los protocolos más populares en sistemas Linux y Unix. Esta vulnerabilidad es conocida como ProFTPD 1.3.5 o también Madcapy, Command Execution, es conocida porque permite a un atacante ejecutar comandos de forma remota en un servidor FTP, poniendo en riesgo la seguridad de dicho sistema. Si quieres saber cómo funciona FTP, cómo surge esta vulnerabilidad y qué puedes hacer para protegerte, quédate hasta el final del video. Para entender mejor esta vulnerabilidad, comencemos con lo básico. ¿Qué es FTP? El protocolo de transferencia de archivos, por sus siglas en inglés FTP. Es un protocolo de red utilizado para transferir archivos entre sistemas conectados a una red TCP/IP, como por ejemplo Internet. Este protocolo permite a los usuarios conectarse a un servidor FTP para cargar o descargar archivos, acceder a directorios y administrar archivos de manera remota. FTP fue uno de los primeros protocolos desarrollados para Internet allá por la década de los 70, y aunque ha evolucionado desde entonces, la base del protocolo sigue siendo la misma. Su diseño se basa en una arquitectura cliente-servidor, lo que significa que un dispositivo cliente puede conectarse a otro dispositivo haciendo de servidor para realizar intercambios de datos. El funcionamiento de FTP implica dos canales principales de comunicación entre el cliente y el servidor. El primero de ellos es el canal de control, el cual establece la conexión inicial entre el cliente y el servidor y además permite la transmisión de comandos y respuestas. A menudo, este canal permanece abierto durante toda la sesión. Tenemos también el canal de datos, transfiere los archivos reales entre el cliente y el servidor. Dependiendo del modo de operación, este canal puede abrirse y cerrarse cada vez que se transfiere un archivo. FTP opera de dos formas. Modo activo. El cliente establece el canal de control con el servidor, pero el servidor inicia la conexión de datos hacia el cliente. Sin embargo, este modo puede ser bloqueado por un cortafuegos. Luego tenemos el modo pasivo. En este modo el cliente establece tanto el canal de control como el de datos. Este modo es más seguro y más utilizado hoy en día, especialmente en redes protegidas por cortafuegos. FTP utiliza varios modos de transferencia de datos, entre los más comunes están ASCII, para transferir archivos de texto. Convierte los caracteres según el sistema operativo de origen y de destino. Y también el modo binario, que como su nombre lo sugiere, para transferir archivos binarios, como imágenes, video o ejecutables. Por sí mismo, en su forma original, FTP no es nada seguro. Las credenciales y los datos se transmiten en texto claro, lo que significa que pueden ser interceptados fácilmente por atacantes. Es por ello que se han desarrollado versiones más seguras, como es el caso de FTPS, que consiste en una versión de FTP que utiliza SSL o TLS para cifrar los datos. O también SSH-FTP, mejor conocido como SFTP, aunque su nombre sugiere una relación con FTP, en realidad es parte del protocolo SSH, que por defecto utiliza el puerto 22 y proporciona un nivel de seguridad aún superior al de FTPS, ya que se ejecuta dentro de una conexión cifrada, como es el caso de SSH. FTP es comúnmente utilizado para transferencia de archivos grandes, permite cargar y descargar archivos grandes entre servidores. En algunos casos se utiliza para actualizaciones de sitios web, ya que permite a los administradores cargar contenido directamente al servidor web. También es útil para realizar copias de seguridad de forma remota. Algunos servicios de backup remoto utilizan FTP para almacenar copias de seguridad en servidores externos. FTP permite una variedad de comandos para manejar archivos y directorios. User y Pass, para autenticarse. List, lista los archivos y directorios. Get y Put, descarga y sube archivos. Quit, finaliza la sesión. FTP, como dijimos antes, por defecto utiliza el puerto 21 para el canal de control, mientras el canal de datos utiliza el puerto 20 en modo activo, pero en modo pasivo el puerto para el canal de datos es negociado entre el cliente y el servidor. FTP tiene varias desventajas debido a su falta de seguridad en su versión original y a su configuración compleja para operar detrás de un cortafuegos. Debido a esto, se han desarrollado alternativas, como SFTP, que utiliza SSH y es más seguro. HTTPS, utilizado para transferencias de archivos en la web. WebDAV, un protocolo basado en HTTP que permite editar y gestionar archivos en servidores remotos.
En resumen, FTP sigue siendo un protocolo relevante en aplicaciones específicas, es por ello que las versiones seguras como FTPS y SFTP se recomiendan ampliamente para cualquier tipo de transferencia sensible o segura. Ahora que ya sabemos un poco sobre lo básico del protocolo FTP, hablemos de la vulnerabilidad ProFTPD. En términos sencillos, es uno de los servidores FTP más populares en entornos Linux y también Unix. Es conocido por ser flexible y permitir configuraciones avanzadas. Además, soporta módulos adicionales que pueden extender sus funcionalidades. Uno de esos módulos es MadCopy, el cual permite copiar archivos dentro del mismo servidor utilizando comandos FTP extendidos. En la versión 1.3.5 se encontró una grave vulnerabilidad en este módulo, lo que nos lleva a la parte central de este video. Esta vulnerabilidad se debe principalmente a una falla en la manera en que MadCopy maneja los comandos sitecopy from y sitecopy to, que permiten copiar archivos en el servidor. La principal falla es que durante el proceso no se imponen las restricciones adecuadas, lo cual permite a un atacante poder explotar esta vulnerabilidad y realizar copias de archivos de forma no autorizada. Por ejemplo, si el atacante utiliza el comando sitecopy from para seleccionar un archivo sensible y luego, mediante el comando sitecopy to, puede realizar una copia del mismo hacia una ubicación accesible. Cabe mencionar que para la gestión y administración de usuarios, ProFTPD admite módulos para autenticación de usuarios a través de bases de datos SQL, como PostgreSQL. Pero veamos cómo funciona esta integración y por qué puede ser útil. Lo primero a tener en cuenta es la autenticación de usuarios. ProFTPD, mediante el módulo MadSQL, puede configurarse para autenticar usuarios a través de una base de datos PostgreSQL en lugar de depender de cuentas locales en el sistema operativo. Con MadSQL Postgres, es posible consultar una base de datos PostgreSQL para validar el nombre de usuario y la contraseña. Esto permite una gestión centralizada de usuarios que facilita la administración y es ideal en redes grandes o servicios con múltiples usuarios. Esto permite definir permisos específicos, como los directorios a los que tiene acceso cada usuario, la cuota de almacenamiento y las restricciones de acceso. Otro elemento importante es la escalabilidad, ya que al utilizar PostgreSQL como backend para ProFTPD, permite también escalar el sistema fácilmente. Si se necesita agregar más usuarios o configurar ProFTPD en varios servidores, la base de datos centralizada en PostgreSQL permite un acceso uniforme y coherente a los datos de usuario desde todos los servidores. Si quieres profundizar un poco más al respecto, en la descripción del video te dejo un ejemplo muy básico de cómo se configura. Ahora veamos una pequeña demostración práctica, para lo cual vamos a utilizar una máquina virtual de Metasploit vulnerable y un script para MadCopy que lo explicaremos con el mayor detalle posible. Lo primero que haremos es identificar la IP de la máquina víctima. En este caso es la 192.168.1059. Acto seguido vamos a hacer un escaneo con Nmap para identificar puertos lógicos y servicios de la víctima. Esperamos que termine el escaneo y efectivamente vemos abierto el puerto 21, el cual por defecto corresponde a FTP. Ahora vamos a realizar el escaneo enfocándonos en vulnerabilidades para el puerto 21. Esperamos que realice el escaneo, esto puede tomar algunos minutos. Vemos que ya tenemos resultados. Y en efecto utiliza la versión 1.3.5 que ya definimos anteriormente como vulnerable. Ahora vamos a irnos a exploit-db.com y buscaremos un exploit para esta versión 1.3.5, recuerden que los links se los dejo en la descripción del video. Como ven hay varios exploits para diferentes módulos y plataformas, nosotros buscamos uno para el MadCopy y una vez encontramos el exploit lo descargamos. En mi caso lo guardaré en el escritorio. Así que de regreso a la consola. Vamos a ejecutar el exploit y como vemos tiene una extensión, p que corresponde a Python. Para ejecutarlo hacemos un sudo python 3 el nombre del exploit con su extensión, p. Luego la IP de la víctima que era la 192.168.1059. Esperamos mientras se ejecuta el script y vemos que se nos genera un link con la IP de la máquina víctima.
Abrimos el link y vemos que es nuestra PC víctima, actualizamos y vemos que se nos ha generado un directorio nuevo, entramos y efectivamente se ha ejecutado el comando copy-to desde la IP 192.168.10.246 que es la dirección de mi máquina, que en este caso sería el atacante. Podríamos jugar un poco más y hacer otras pruebas, pero me gustaría que analicemos un poco lo que ha sucedido detrás del exploit que acabamos de ejecutar. Vamos a abrir el script en un editor de texto, yo usaré el que viene por defecto, para tus pruebas puedes utilizar el que sea de tu preferencia. Y ahora sí, veamos un poco en las entrañas de este exploit. Lo primero que vemos es que el autor nos especifica que el script fue pensado para explotar la vulnerabilidad en la versión 1.3.5 para modcopy. Vemos además que fue probado en Ubuntu 16.04 y se basó en la CVE 2015-3306. En cuanto a las librerías vemos que se importan el módulo sys para acceder a variables y funciones del sistema, el módulo socket para realizar las conexiones de red. Y finalmente el módulo requests, que en este caso se encarga de realizar las solicitudes o peticiones para el protocolo HTTP. Ahora ya en lo que vendría a ser la lógica del código, como primer paso vemos que se define una función llamada exp que realiza la explotación de la vulnerabilidad en el servidor FTP. Luego se establece una conexión hacia el servidor FTP en el puerto 21, el cual como mencionamos anteriormente es el puerto predeterminado para el protocolo FTP. A continuación se reciben hasta 74 bytes de datos del servidor FTP, que seguro corresponden a un banner de bienvenida. Luego se imprime el banner después de ser decodificado. El siguiente paso es que ejecuta el envío del comando site-copy-from en el directorio etc-passwd al servidor FTP, con esto se consigue manipular el sistema de archivos del servidor. Luego se recibe y muestra la respuesta del servidor FTP, después de enviado el comando site-copy-from. Lo que sigue es enviar el comando site-copy-to hacia el servidor FTP, para colar un archivo PHP malicioso. Luego de esto se recibe y muestra la respuesta del servidor FTP. Ahora vemos que, el script repite los pasos necesarios para colocar el archivo PHP malicioso en el directorio var www.htmltest.php y una vez completado este proceso, se cierra la conexión con el servidor FTP y se imprime un mensaje en la consola para indicar que la tarea ha finalizado. Luego, el código define una función llamada check, que tiene como objetivo verificar la existencia del archivo PHP malicioso a través de una solicitud HTTP. La función realiza una solicitud HTTP GET a la URL especificada para comprobar si el archivo fue escrito correctamente en el servidor. La función check evalúa el código de estado devuelto por el servidor. Si el código de estado es 200, se imprime un mensaje en la consola confirmando que el archivo fue creado con éxito, junto con la URL para acceder al archivo PHP malicioso. Si por el contrario, si el código de estado no es 200, la función imprime mensajes que indican que algo salió mal, lo cual sugiere que la carpeta en el servidor podría no ser accesible para escritura. El script recibe la dirección del servidor FTP de destino como un argumento de línea de comandos. Con esta dirección, el código crea un nuevo socket utilizando la familia de direcciones IP versión 4 y el tipo de socket de flujo para el protocolo TCP. A continuación, el script llama a la función exp, pasando como argumentos el socket cliente y la dirección del servidor FTP. Después de ejecutar la función exp, se crea la URL que apuntará al archivo PHP malicioso, y se llama a la función check para verificar su presencia. Finalmente, el script verifica si se está ejecutando directamente. Si este es el caso, llama a la función principal main para iniciar todo el proceso. Y pues hasta acá llegamos con el video de hoy. Como hemos podido observar, esta vulnerabilidad puede resultar crítica y en consecuencia, esta brecha podría permitir a un atacante autenticarse, acceder y manipular archivos e información sensible. Es por ello que acá dejamos algunas medidas de protección. Actualizar ProFTPD a la versión más reciente. Deshabilitar MadCAPI si no es posible actualizar. Revisar los permisos y privilegios de usuario para limitar el acceso a las rutas mínimas necesarias. Si te ha gustado este contenido y quieres aprender más sobre ciberseguridad, suscríbete y activa la campanita para próximos videos. Comparte para que cada vez seamos más. Gracias por ver y hasta la próxima.